en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, yo leo el pasaje. Por favor, sígalo con su vista. 17 capítulo y leo del versículo 1 al 10. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a unos de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Jesús terminaba el relato del rico y Lázaro, enseñando que el infierno es real y que es eterno y que nadie vuelve de allá. Tenemos que poner atención a las advertencias de la palabra de Dios y actuar en consecuencia, obedeciendo sus principios. Porque lo que pensamos, lo que creemos, eso es lo que hacemos. Y eso es lo que va a determinar nuestra situación en la vida eterna. Hoy quiero hablarle de 4 leyes en la vida cristiana. 4 leyes en la vida cristiana que tenemos que poner por práctica. A ver, a lo mejor porque... Muy bien. Sigue, ¿verdad? Todavía. ¿No lo siente que...? Bueno, muy bien. 4 leyes en la vida cristiana. Vamos a iniciar. Allí en el versículo 1 nos dice en Lucas capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. La palabra imposible que se usa únicamente en el texto griego aquí, hermano, nos dice que es algo que es de cierta manera y no puede ser de otra forma. Hay que recordar y entender que estamos en un mundo caído, en un mundo corrompido y en un mundo imperfecto a causa del pecado. Entonces, hermano, es inevitable que la gente tropiece. En el lenguaje bíblico, hermano, tropezar, hermano, significa caer en pecado. En el lenguaje bíblico, hermano, tropezar es, hermano, desviarnos del camino recto, del camino correcto, desviarnos del camino de santidad. Es interesante, hermano, porque en el lenguaje original la palabra para tropiezo es la palabra escándalo. De ahí viene, hermano, nuestra palabra en español para escándalo. Pero, hermano, tropiezo, esa palabra se designaba en la antigüedad, hermano, escándalo, al palo que se le ponía, hermanos, a una trampa para que suelte la trampa. No sé si usted alguna vez llegó a ver en la televisión, querían atrapar un animalito, algo, ponen como una caja, una jaula, y le ponen un palo para que cuando la presa entre, ya sea que usted desde lejos le jala, o usted, hermano, el animalito al entrar, le pone usted un cebo, una carnada, el animalito entra
mueve el palo y cae la trampa. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermano, eso es lo que el lenguaje bíblico nos quiere enseñar. Que un tropiezo, hermano, viene siendo una trampa. Es como las ratoneras, más ilustre, ¿verdad? No sé si usted ha usado una ratonera. En la ratonera, en la jaula, está la jaulita, le levanta la tapa tiene una varilla, hermanos, que la acomoda en un ganchito, y abajo, ese ganchito, abajo, usted le pone la carnada, ¿verdad? Un pedacito de carne, un pedacito de tortilla, entra la ratita, jala ese pedacito de tortilla, ¿y qué sucede? Ya zafa la varilla que cierra la trampa. Hermano, ese ganchito vendría siendo un escándalo, un tropiezo. Entonces, básicamente, hermano, escándalo, tropiezo en la Biblia, hermano, se designa a una trampa. También, hermano, un obstáculo era una piedra que se ponía para hacer un obstáculo en el camino para que la gente caiga. Entonces, hermano, en lenguaje bíblico, poner tropiezo o ser de tropiezo, hermano, es eh, alguien que enseña a otros a pecar. Una piedra de tropiezo en el lenguaje bíblico sería, hermano, alguien que impulsa, que incita o que motiva, que engaña por varias formas, hermano, a que esa persona caiga en pecado, a que esa persona se desvíe, hermano, del camino correcto. Hay un pastor, ¿verdad?, que platicaba una anécdota de un anciano, ya anciano, que él ya estaba, hermano, muriendo. Un pastor se llama Keller Williamson. Eh, Él platicaba de un anciano que ya estaba muriendo y algo no estaba bien en él estaba intranquilo. Va el pastor a verlo y el anciano le confesó que él dice que cuando él era niño, allá en esas tierras anglosajonas, cuando él era niño, había una encrucijada donde había dos caminos y tenía un letrero donde designaba que tal camino iba a tal ciudad y otro camino iba a tal ciudad. Entonces, este anciano platicaba que un día cambió los letreros, y ya en los últimos días de su vida, él estaba intranquilo diciendo, quién sabe a cuántas personas desvié del camino correcto. Entonces, hermano, esa es una ilustración para que nosotros entendamos qué es lo que la Biblia quiere decir al hablar de tropiezo. Entonces, hermano, tropiezo, hermano, también vendría siendo desviar a uno del mal, del buen camino, desviarlo hacia el mal camino. Y a veces, hermano, la gente puede usar varios métodos. Es imposible que haya tropiezos, pero dice el Señor, hay de aquel porque vienen los tropiezos. ¿Cómo podemos ser tropiezo a alguien? Ve, hermanos, por favor, Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, veamos el versículo 23. Mateo 16, versículo 23. ¿Estamos ahí? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué sucedió aquí? Hermano, fue inmediatamente después cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, cuando el Señor les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, por revelación del Espíritu Santo, confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Desde ese entonces, el Señor Jesús les comienza a declarar que era necesario que Él fuera a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, e iba a resucitar al tercer día. Pero Pedro lo toma aparte y le comienza a decir, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te
acontezca. Y es cuando el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres ¿qué? Tropiezo. Aparentemente el Señor, Pedro tenía buenas intenciones para con el Señor Jesús, porque ellos, hermanos, tenían una idea distorsionada o incompleta de la verdadera misión del Mesías. Si el Mesías venía a salvar a su pueblo de sus pecados, a rescatar. Pero hermano, la Biblia nos habla de una esclavitud mayor, la esclavitud del pecado. Pero era necesario que el Mesías primero fuera muerto, ya que con su muerte él conseguía la propiciación de nuestros pecados. Entonces los discípulos no alcanzaban a comprender todavía ese panorama completo de la misión del Mesías. Entonces Pedro, con sus buenas intenciones, le decía al Señor Jesús, ten compasión de ti, esto no te acontezca. Entonces, hermano, ¿qué vendría siendo piedra de tropiezo? Un mal consejo, un consejo falso. A veces, hermano, la gente se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Pero, hermano, a veces malos consejos son piedras de tropiezo. ¿Cómo se podría aplicar en nuestra vida moderna? Ay, ay, ay. Hoy me levanté, me desvelé en la noche, no tengo muchas ganas de levantar. Y uno pudiera decir una persona que no tiene muchas convicciones, le dice, pues no vaya. ¿Para qué vas? Quédate. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes cansada? No, pues que sí un poquito. Y el otro, en lugar de estarle exhortando, pues sí, me siento un poco. Mira, hasta te ves mal, ¿verdad? Mejor quédate en la casa. ¿Qué está haciendo ahí? Le está dando ¿qué? Un mal consejo. Lo está desviando de las intenciones de congregarse al Señor. Entonces, hermano, ¿qué es piedra de tropiezo? Aconsejar mal a las personas para que no cumplan con el Señor. Y así, hermano, podemos dar muchos ejemplos. Hace tiempo, cuando yo era, hermano, el pastor de jóvenes en Príncipe de Paz, hermano, había un joven donde, fíjese, llega conmigo este joven y me dice, hermano, yo me encargaba de los jóvenes, dice, hermano, quiero platicarle algo. Sí, está bien, te escucho. Es que, ¿conoce a fulanita de tal? Una señorita ahí también de la iglesia. Sí, sí, sí. Ay, hermano, es que esa chamaca es bien tremenda. La verdad, pues sí, me gusta. Pues yo la he invitado a salir. Pero luego ya cuando estamos por ahí, por allá, me hace muchas insinuaciones. Se me insinúa mucho. Y yo la verdad como que no. O sea, sí me gusta y todo eso, pero se me insinúa y ya abiertamente me dice que, pues que tengamos así intimidad. Palabras más, palabras menos. Oh, pues hermano, pues eso está, está peligroso, le dije. ¿Qué está sucediendo ahí? Esta muchachita le estaba haciendo ¿qué? Piedra de tropiezo. Gracias por este joven que aceptó el consejo, porque también me dijo que esa muchacha, fíjese, antes salía con su hermano, y que también a su hermano, que era mayor, le hacía las mismas insinuaciones. Pero su hermano ya mayor, pues sí le dijo, pues órale, y que la muchacha se espantó y se alejó de él. Y ya después la muchacha viene con el hermano menor. Y si al hermano le dijo, ¿sabes qué? Mejor para evitar situación, aléjate. Porque te está haciendo piedra de qué? De tropiezo. Aquí vemos, hermano, que está dando un mal consejo. La muchacha, con las palabras, con las insinuaciones, hermano, estaba incitando a este joven a desviarse del camino correcto, de hacer lo correcto. Entonces, hermano, es lo que tenemos que evitar, dar malos consejos. Siempre, hermano, la exhortación es animar a los hermanos a que vivan en santidad, a que se aparten del pecado. Siempre nuestras palabras es animar a los hermanos a que crezcan en el servicio a Dios, a que se consagren más, a que lean más su Biblia, a que dediquen más tiempo a la oración, a que venga, hermano, más a la iglesia. Es que no puedo, es que mi trabajo está bien, no te apures, no es tan importante.
hermano, ahí estamos ya dando, ¿qué? Un mal consejo. Un mal consejo que estamos, hermano, haciendo tropezar a los creyentes, desviándolos del camino, ¿qué? Correcto. ¿Qué también sería una piedra de tropiezo? Veamos, hermano, ahí Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo 13. ¿Ya lo encontramos? Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir que, hermanos, no poner tropiezo u ocasión de que, hermanos, de caer al hermano. ¿Cómo podemos también, hermanos, ser tropiezo a los demás? Siendo un mal ejemplo. ¿Me está entendiendo, hermanos? Siendo un mal ejemplo. Seguimos leyendo, hermanos. Dice el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo, ¿qué? Murió. El contexto. En la antigüedad, hermano, en esas ciudades, en muchas ciudades del Imperio Romano, todavía estaban dadas mucho a la idolatría y se ofrecían muchos animales a los ídolos, a los dioses falsos. Se ofrecían en sacrificio, se degollaban, se ofrecía la sangre, hasta ahí. Entonces la carne la vendían en la carnicería y muchos compraban esa carne que había sido sacrificada a los ídolos. Pero había cristianos que decían, no, 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 no puedes comer eso, ya estás pecando ante Dios. Todavía en la fecha, yo recuerdo una vez, un hermano, un hermano creyente, su esposa era adventista y siempre su esposa le estaba echando pleito, lo regañaba, porque el marido pues leía la Biblia y conocía de la palabra de Dios y el marido pues quería echarse sus carnitas de puerco, comerse un cóctel de camarón. Y usted sabe, hermano, en la ley judía esos animales estaban prohibidos. Y quieren traer, hermano, mandamientos judíos a la vida cristiana. Entonces, aquí había personas que condenaban a ese tipo de gente. No, 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 no comas eso, porque ya estás cometiendo pecado. Y entonces estas personas, en lugar de sentirse con la libertad de servir a Dios, ya se sentían mal. Porque dice ahí, hermanos, en el versículo 17, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que, hermanos, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estaba yo allí, entonces llego y le digo a la señora, mire, hermana, a veces decimos hermana por costumbre, yo me gusta echarme mi cóctel de camarón, yo me gusta comer cóctel de camarón. Y yo los sábados, porque eran sabáticos, yo los sábados salimos a predicar la palabra de Dios, a ganar almas. Dígame, ¿cuál es mi situación? Y me dijo, ¿usted está mal con Dios? Le dije, ¿por qué? Porque me echo mi cóctel de camarón. Aquí la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo somos piedra de tropiezo a los demás? Siendo un mal ejemplo. ¿Sí? Les he comentado la anécdota de una hermana que recién venía a la iglesia y me habla, pastor, 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 dígame hermana, ¿es malo que un cristiano vaya a misa? Yo hubiera querido que en ese momento hubiera visto mi cara cuando le estaba contestando. Le digo, sí, hermana, tiene mucho, mucho más. Y ya fue una plática, hermano, porque supuestamente estamos anunciando el reino de Dios, supuestamente estamos predicando contra la idolatría. Y si un creyente va a la boda de su prima, a la misa católica, ¿qué testimonio está dando? ¿Qué ejemplo está dando? Está dando ¿qué? Un mal ejemplo.
Y por eso la Biblia enseña que por causa de nuestro mal testimonio, el camino del Señor es blasfemado entre los incrédulos. Entonces, ¿cómo llegamos a ser piedra de tropiezo? A través de un mal consejo, a través de un mal ejemplo. Y también, hermano, ahí leemos en Romanos capítulo 16, versículo 17, ¿cómo llegamos a ser piedra de tropiezo? Romanos 10, 17, ya estamos ahí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. ¿Cómo también llegamos a ser piedra de tropiezo? Enseñando falsas doctrinas. Sana doctrina, hermanos, significa, hermano, algo que no hace daño. Y vemos, hermano, que la palabra de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, son espíritu y son ¿qué? Vida. ¿Sí? La gente que escucha la palabra de Dios y obedece a la palabra de su hermano, tiene la vida eterna. Jesús claramente lo dijo. El que oye mi palabra y crea el que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. Pero, hermano, hay gente que a veces sin darse cuenta están enseñando falsas doctrinas, doctrinas perniciosas, doctrinas destructivas. Por eso el Señor Jesús, hermano, condenaba a los fariseos, porque ellos, hermano, enseñaban a honrar a Dios con mandamientos de hombres y quebrantaban la ley. Y el Señor Jesús les decía, separan en la entrada del lugar santísimo, ni entran ustedes, ni dejan que entrar a los demás. Y recorren mar y tierra para ser un prosélito, pero ya cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces hijos del infierno. Entonces, hermano, ahí es donde debemos tener cuidado. Es donde la Biblia nos manda a escudriñar las escrituras. Porque algunos indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen para su propia destrucción. ¿Qué es indocto? Alguien que no recibe enseñanza. Alguien, hermano, que no está dispuesto a aprender más, hermano, de la palabra de Dios. Tener un conocimiento claro y preciso de la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es piedra de tropiezo? También la falsa doctrina. Como dijimos al principio, ¿qué es un tropiezo, hermano? Alguien, es algo o alguien que desvía a una persona del camino correcto, como la anécdota de este anciano que les dije. Entonces, hermano, el Señor advierte, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Qué nos dice el Señor Jesús acerca de los que causan tropiezos? Lucas es el estudio de hoy, capítulo 17, versículo 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos, ¿qué? Pequeñitos. Cuando dice pequeñitos, hermano, está hablando no precisamente de niños, está hablando, hermano, de los creyentes. Y el punto, hermano, cuando dice el Señor Jesús, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor fuera que se le atara una piedra de molino en el cuello y ser arrojado al mar. La piedra de molino, hermano, eran piedras grandes. No está hablando, hermano, del molino a mano. Se está hablando, hermano, del molino que utilizaban para las semillas, convertirlas en harina. Que, hermano, eran 2 grandes piedras circulares y la piedra de arriba tenía un agujero. Estas piedras, hermano, giraban por la fuerza de un animal, de un asno, de un burro o de un buey. Eran piedras grandes, pesadas, con un agujero, la piedra de arriba, se le echaba el grano para que fuera molida. Entonces lo que el Señor Jesús está diciendo, tan grave es ser piedra de tropiezo, hermano, que es preferible que esa persona sufra una muerte horrible a ser, hermano, piedra de tropiezo. Ser piedra de tropiezo, hermano, es lo más terrible que una persona puede cometer. Y dice el Señor Jesús, es imposible que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen, ¿qué? Los tropiezos. Hermano, si una persona es incrédula y es piedra de tropiezo, hermano, va a recibir el castigo en el infierno. Si es creyente, hermano, recibe disciplina en esta vida. Va a recibir la disciplina de Dios. Y hermano,
También el castigo puede hacer que pierda recompensas cuando se enfrente en el tribunal de Cristo. Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con el ejemplo que damos. Tenemos, hermano, que tener mucho cuidado con los consejos que damos. Tenemos que tener, hermano, mucho cuidado con la doctrina que predicamos. Porque, hermano, es imposible, dice el Señor. Estamos en un mundo pecaminoso, caído, corrupto, perverso. Y el diablo nomás está buscando a que le demos lugar, para, hermano, para hacer muchos tropezar y desviarlos del camino correcto. Hablamos de 4 leyes. ¿Cuál es la segunda ley en la vida cristiana que vamos a ver hoy? Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice, hermanos? Perdónale. La segunda ley, hermano, tiene que ver con la necesidad de perdonar. Dice el Señor Jesús, mirad por vosotros mismos. ¿Qué significa, hermano? Que nosotros tenemos que cuidar nuestra conducta. Tenemos, hermano, que cuidar nuestros pensamientos y tenemos que tener mucho cuidado con el trato a los demás. Cuando dice el Señor Jesús, mirad por vosotros mismos, significa, hermano, que debemos estar en contra de la influencia de los incrédulos, no ser indiferente al pecado de los demás. El mundo, ¿qué te dice? El mundo dice, el que me la hace, me la paga. El mundo, ¿qué te dice? No te dejes, que no te humillen, que no te sobajen. El mundo te dice, ámate a ti mismo. ¿No es lo que dice el mundo, hermano? Hermano, y ahora con todos los medios de comunicación y las redes sociales, ámate a ti mismo. No permitas que ninguno te pisotee. No, busca la manera de desquitarte. Y hermano, pero ¿qué dice el Señor Jesús? Cuando dice, mirad por vosotros mismos, Él nos está enseñando a, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. ¿Qué significa reprender, hermano? Es una fuerte llamada de atención, severa, con una advertencia y con una amonestación. Un mal que he visto en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. La gente a veces no tiene el valor, y es lo que nos dice la vida cristiana. Ve tú y repréndele estando a solas. Si tú tienes algo con tu hermano, si tu hermano hizo algo grave hacia ti, ve tú y confróntalo. Porque a veces, ¿qué sucede? La gente comienza a murmurar. ¿Sí me está escuchando? Es que fulano de tal me hizo esto, aquello y lo otro. Es que fulanita. Ahora, hermanos, de veras, qué terrible, de verdad, eso de las redes sociales. Mucha gente se escuda en el anonimato de las redes sociales. ¿Sí? Y hermano, le dicen bullying virtual. No tienen el valor de confrontar a una persona. Y hermano, ahora por las redes sociales atacan, dicen, insultan, ofenden, los exponen a todo mundo. ¿Sí me está escuchando? Me hizo algo fulano, luego corro al celular y ya lo estoy, como se dice, lo están, ¿qué? Funeando. ¿Sí me está escuchando? Recientemente, hermanos, tuvimos una experiencia con un amigo de la familia. Y hermano, bueno, aquí está mi familia, mis familiares, ¿verdad? Y no lo estoy defendiendo, tal vez no sea una blanca palomita. Pero ¿qué sucede, hermano? Tantito cometes una falta con alguien y por el poder del anonimato de las redes sociales, hermano, la gente comienza a ofender. La gente comienza, hermanos, a vituperar. Y lo peor de las redes sociales, que uno lo dice y los demás le siguen el juego. ¿Me está escuchando, hermanos? Personas ya terceros que no tuvieron nada que ver, ni saben ni cómo estuvo, ni cómo fue, ni cuándo, ni quién, ni dónde, ya también están ahí. Hermano, por eso suceden los linchamientos. Nomás con que basta que uno que señale uno,
Este es un robachicos. Antes se decía robachicos. Hace años me invitó un pastor a predicar en su ciudad, donde semanas antes había habido un linchamiento de unas personas. Después, hermano, se supo porque que esas personas estaban haciendo una investigación. Nada que ver, hermano, con asuntos graves. Y estaban tomando fotos. No faltó una señora que dijera, le están tomando fotos a los niños porque piensan secuestrarlos. Con eso tuvieron para matar a 2 personas y echarles fuego. Con eso tuvo. Y lo peor, hermano, que nosotros los cristianos tenemos es, si alguien me ofendió, si alguien me hizo un daño, si alguien me cometió un agravio, hermano, yo tengo que ir a hablar con esa persona, reprenderle, amonestarle, ¿sí? Oye, hermano, oye, hermana, me hiciste esto, me hiciste aquello. Y reprenderle, hermano, porque esa persona, hermano, si cometió un pecado, esa persona va a estar bajo el juicio de Dios o bajo la disciplina de Dios. Ve, hermano, las reglas que el Señor Jesús puso acerca de reprender a alguien. En Mateo, capítulo 18, Mateo, capítulo 18, ¿estamos ahí? Versículos 15 al 17. ¿Qué dice, hermanos? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué nos dice? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado ¿qué? A tu hermano. ¿Cuál es la regla, hermanos? Arreglarse en privado. ¿Sí me está escuchando? Porque hay gente que es amarranavajas. Y déjeme decirle la palabra, es cobarde. Porque no tiene el valor de venir, oye hermanito, oye hermanita, pues yo creo que eso que hiciste está mal. No estuvo bien. Ah, no, pero andan haciendo su grupito. Oye, fulano tal me hizo esto. Estuvo mal, ¿verdad? Ah, sí. Y hermano, ¿qué error se comete? Que tú ya estás dando la versión de tu problema. ¿Sí me estás siguiendo? Y siempre yo he aprendido esto. Cuando hay un problema o diferencia entre 2 personas, el problema es de quién? De los 2. Entonces por eso dice el Señor Jesús, ten el valor y estando tú y él solos, arréglate. Pero hay gente que no tiene el valor y hermano comienza a sembrar cizaña, a echar veneno, a envenenar a los demás, contando su versión y ya vienen todos ¿qué? En bola. Cuando aquí, hermano, el objetivo es que se reconcilie y el objetivo, hermano, es restaurar a esa persona y hermano y cuidar la pureza de la iglesia. Porque ¿qué sucede, hermano, cuando estamos hablando de una situación de esta? ¿Qué sucede, hermano, cuando una persona no arregla civilizadamente y como Dios manda a solas ese problema y comienza a hacer partidos, a hacer grupitos con los demás? ¿Qué sucede? ¿Causan qué, hermanos? Divisiones. Hermano, una experiencia personal. Mire, y lo voy a decir, si me están viendo que me vean. Un día jueves voy a visitar ya para animar a las personas que vayan con nosotros a la iglesia. Y llego bien inocente, ¿verdad? Hermana, ¿cómo está? Hermano, se sorprendió. ¿Qué pasó? Pues hermana, nomás para recordarle que hoy tenemos culto en la tarde, hoy juevesito. Es más, ya íbamos nosotros. Le dije a mi esposa, vamos de paso, vamos, nos da tiempo, vamos a pasar a ver a fulana de tal. Ay, hermano, es que no puedo. ¿Por qué no puede? Es que me voy a un viaje, me voy a Acapulco. Hermano, pero ¿qué es de paseo? No, es que me invitaron a un seminario y va a ser una salida a Acapulco. Ah, bueno, está bien. ¿Ya qué hago ahí? Ya el 20 para las 7, para el culto. Ya la persona había tomado su decisión. ¿Sí? No era una actividad cristiana, no era un retiro, hermano, era de esas compañías que hacen sus promocionales y quieren que vaya gente y les pusieron el transporte para ir a Acapulco. Está bien,
Está bien, vaya. Hermano, identifique a esta persona, la hermana número 1. ¿Sí? Después, hermano, que la hermana número 2 también no vino al culto. ¿Qué pasó? La hermana número 2 fue la que invitó a la hermana número 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ay, también se fue la otra hermana. Pues hermana, me enteré que ella tiene una compañía que vende productos. La invitaron a un seminario a Acapulco y pues le dieron la opción que invitara a alguien más. Entonces la hermana 2 invitó a la hermana número 1 y las dos se fueron a Acapulco sin pedir consejo. Ok, está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A la semana ya llegan peleadas las hermanas. ¿Quién sabe qué pasó allá? Allá, hermanos, en Acapulco salieron mal. Luego llegando. Llega la hermana número 1. Pastor. Bueno, no la quiero imitar. Pastor, es que fuimos allá y esta hermana que esto, que la comida, que el hospedaje, que aquello y lo otro, que allá. Hermana, ¿y por qué me viene a decir eso? Sí le dije, ¿me pidieron consejo o me avisaron para ir? Si no es que no voy a su casa, no me entero. Ahora me viene pidiendo consejo, ¿qué hacer? Hermano, ¿usted qué haría? Y luego la hermana 2 vino también. Ay, hermano, es que esa hermana es bien conflictiva, bien peleonera. Nos fuimos y allá comenzó a exigir y esto y que aquello y que el otro y que allá. Ay, y me dice y ya me está quemando con todas las vecinas y aquí en la iglesia también me está quemando. Le dije, y hermana, ¿y cuándo me pidieron permiso? Me pidieron consejo. Dejaron de venir a la iglesia por irse a su viaje. Ahora ahí están las consecuencias. Trate de arreglar las cosas con ella. Y si no, pues déjelo así. Usted pídale disculpas, pídale perdón, arréglese entre ustedes y ya, pues déjela. Es que la hermana es bien especial. Bueno, un día en el culto, fíjese, en el culto, antes de empezar el culto, hermano, llegan las dos hermanas, como la gente que llega antes del culto. Atrás, si recuerda, allá atrás, en el otro salón, teníamos un cuartito atrás. Viene el hermano número 1, venga, pastor, venga. Yo antes del culto de la predicación no me gusta arreglar temas de eso. ¿Qué pasó? Es que esa hermana, dígale que venga acá y ahorita nos vamos a arreglar aquí, véngale. Hermana, no, yo no voy a hacer eso. O sea, esta hermana quería que trajera a la otra y ahí enfrente, antes del culto, se arreglaran. Yo le dije, arréglense, ¿cómo dice aquí la Biblia? A solas. Ustedes. Y yo fui bien claro. No me pidieron permiso, que no me lo tienen que pedir, ya no me están avisando. No me pidieron consejo. ¿Me estás siguiendo? Ahora yo quiero que arregles. La Biblia, ¿cómo dice ahí? Arréglate qué? A solas. Tener el valor. Porque hermano, ¿qué sucede? Si esa persona cometió un pecado, va a estar bajo la disciplina de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Va a estar bajo el castigo de Dios. ¿Y qué sucede? Se va a perder la pureza de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos leyendo. Capítulo, ahí mismo en Mateo, capítulo 18. ¿Sí les dije, hermano, que estamos ahí? Es 18. Es que aquí me hago bolas con tantas letras. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado, ¿qué? En el cielo. Esta es la regla. Alguien cometió un agravio contra ti, pecó contra ti, te ofendió, te defraudó, te lastimó, te hirió, te ofendió, vaya, arréglate con él o con esa persona, con ella, a solas. Hermana, hermano, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Si se reconcilian, ok, ganaste a tu hermano.
se reconcilian entre ustedes y hermano, hay comunión con Dios. No dice la Biblia, si tú cuando traes tu ofrenda al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice el Señor? Deja ahí tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Y después ya presenta tu ofrenda, hermano. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo comunión con Dios. Cuando hay pleitos, celos, iras, disensiones, cuando hay, hermano, malos entendidos, se pierde la comunión en la iglesia. Deje de decirle un dato adicional. La hermana número 1 dejó de ir a la iglesia. Porque supuestamente yo no accedí a eso. Y hermano, era una persona conflictiva, porque una vez me acuerdo en un evento, cómo estuvo que ahí teníamos en el patio, quisimos hacer el evento, la comida, y no hermano, allá adentro. No, hermana, ¿cómo cree? O sea, ya estaba contradiciendo mis indicaciones cuando ya habíamos rentado una lona, habíamos puesto las mesas, ya todo estaba adornado afuera. Y quién sabe por qué razón esta hermana quería que todo lo hiciéramos adentro, tratando de manipularme a mí. A ver, ¿me está escuchando? O sea, ahí se identifican las personas conflictivas. Dirían ahora, las personas tóxicas. Entonces, hermano, la regla aquí es primero tú a solas. Si esta persona persiste en pecar, ir con otros 2 hermanos espirituales. Hermano, estás mal. Estás cometiendo ese agravio. Si no, pues avisarle a la iglesia. Hermanos, hermanas, tal persona está mal. Y hermano, aquí estamos todos reunidos. Hermana, aquí estamos todos reunidos. Te exhortamos a que dejes esa conducta. Y si no hace caso a la iglesia, ¿qué nos dice aquí el Señor? Tenlo por gentil y publicano. ¿Qué? ¿Qué sería aquí la solución? Correrlo. ¿Sí me está escuchando? Correrlo. Correrla. Ay, que es en la iglesia, no hay amor. Sí hay amor. Pero por eso se tienen que hacer las cosas como el Señor nos dice, con ese orden. Porque hermano, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de esto? Dice allí en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas. Y hermano, entonces pastor, ¿ya no podemos salir de viaje? No, no estoy diciendo eso. ¿Se me está entendiendo? Hay hermanos que dicen, pastor, me voy a mi pueblo, voy a hacer esto. Adelante, no hay problema. Pero esa vez, bueno, les fue mal, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Yo también quiero salir de viaje, hermano, pero no puedo. Yo no puedo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Qué nos dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice, hermano? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tú que eres espiritual, si tú ves que ese hermano cometió una falta, tú que eres espiritual tienes que restaurarlo. ¿Sí me está escuchando? Es interesante, la palabra restaurar, hermano, es un término médico que se usa, hermano, cuando una persona sufre una fractura, lo enyesan y ese hueso, hermanos, que fue fracturado, se solda otra vez y se nos dice que ya fue, ¿qué? Restaurado, consolidado, consolidado. Esa es la palabra que nos está diciendo aquí la Biblia. ¿Qué significa? Una persona de la iglesia comete pecado, hay un quebrantamiento, hay una ruptura, se rompe la comunión. Y hermano, como sucedió con Acán en el Antiguo Testamento, que hermano él cometió pecado, agarró del anatema en los tiempos de Josué, y hermano vino, hermano, la disciplina para todo un pueblo. Es la razón, hermano, que a veces una iglesia toda es disciplinada. Entonces, hermano, cuando uno es espiritual y es correcto, hermano, tú tienes que restaurarlo, pero no para acusarle, no para señalarlo, no para descalificarlo, hermano, sino para ¿qué? Para restaurarlo. Porque él con su pecado quebrantó la comunión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la intención cuál es? Volverlo ¿qué? A restaurar.
No sé si lo ha visto, yo creo, espero que no les haya pasado. Si se han quebrado un hueso, si han sufrido una fractura, aquí la hermanita, ¿verdad? La hermanita, ¿verdad? Sufrió una fractura de su muñeca en una caída. Hermano, pues, ¿cómo está cuando lo quieren acomodar el hueso? ¿Cómo está cuando le pusieron yeso, hermano? Ajá, así sí me acuerdo. Le pusieron yeso, hermano. ¿Cómo está eso, hermano? Qué doloroso, qué lastimoso es cualquier movimiento. Y hermano, y tiene que tratarse con mucho cuidado. Es así, hermano. Es cuando, si hay alguna diferencia, si hay algún pecado, hermano, para buscar la pureza y la comunión en la iglesia, uno tiene que ir con un espíritu de qué? De mansedumbre. No seas que tú también seas qué? Tentado. Porque juicio sin misericordia será para aquellos que no tienen qué? Misericordia. Y el Señor Jesús claramente dijo, con la vara que midas, serás qué? Medido. Entonces, hermano, nos dice ahí Efesios, capítulo 4, versículo 32. Estamos en el siguiente libro. ¿Cuál es la instrucción aquí? Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes que, sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué dice? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, hermana, ¿quién ha recibido el perdón a Dios? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús, hermano, Dios ha perdonado nuestros pecados. Entonces, hermano, Dios, imagínese, hermano, si Dios actuara como nosotros, guardando resentimiento, no cuidando la comunión. A veces nos justificamos, decimos, ok, te perdono, pero no olvido. ¿Sí has escuchado esa frase? No, hermano. La Biblia dice que el Señor, al perdonar nuestros pecados, Él los arroja al fondo del mar y ya no se vuelve a acordar de él. Dice que el acta que nos era contraria quedó clavada en la cruz. Y Jesús por eso dijo, consumado es. Testelestai, que era una palabra griega, hermanos, para decir que ya todo está pagado. Entonces, hermano, ¿por qué guardar rencor? ¿Por qué guardar resentimiento? ¿Sí? Y vamos a continuar la siguiente semana, hermano, ¿cómo podemos tener esa capacidad de no ser tropiezo, de no ser mal ejemplo, de no dar malos consejos, de no enseñar falsas doctrinas? Y hermano, dijo el Señor Jesús, imposible que haya ¿qué? Tropiezos. Y hermano, imposible va a ser que alguien en la iglesia, en la congregación, no te lastime, no te ofenda, no te haga un agravio, no te defraude, no te hiera, no te lastime. ¿Estamos de acuerdo? Es imposible, va a suceder. Pero hermano, ahí el Señor nos llama a perdonar, a tener un espíritu perdonador. Oremos. Padre Dios, gracias. Y Señor, que queden en nuestros corazones estas dos leyes que vimos de la vida cristiana. Decidir no ser tropiezo a nadie. Padre, guárdanos en nuestro testimonio, que no seamos mal ejemplo, que por nuestras conductas, nuestros errores, gente se desvíe del buen camino. Padre, guárdanos de dar un mal consejo. Guárdanos, mi Dios, con nuestras palabras, desanimar a la gente a que crezca en la obra de Dios. Padre, danos esa diligencia en conocer plenamente tu palabra, las escrituras, para enseñar sana doctrina. Y danos, mi Dios, ese espíritu perdonador. Danos ese corazón por el cual tú estuviste dispuesto a perdonarnos a pesar de nuestras graves faltas y no guardar rencor ni resentimiento. Tener, mi Dios, la espiritualidad y el valor de confrontar a la gente a solas, en privado, para guardar la comunión y la pureza en la iglesia.
Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén.